cualquier forma. ¿Cómo? Ya sea que el acuerdo de arbitraje o contrato se haya concertado verbalmente, mediante la ejecución de ciertos actos o por cualquier otro medio. La ley de arbitraje adopta la figura del 85 de la ley modelo, no contiene las reformas de 2006, pero las partes pueden utilizar la misma ley modelo para poder interpretar sus cláusulas o interpretar sus acuerdos. Entonces, verbalmente pudiéramos llegar a un acuerdo de arbitraje. La situación es comprobarlo, eso es un poco más complejo. Yo creo que en el excesivo formalismo de nuestros tribunales pues sería un poco difícil, pero si entendemos las facilidades del procedimiento, entendemos las ventajas del procedimiento y podemos llegar a no convencer, pero sí persuadir de que el procedimiento va a ser lo mejor para las partes, la forma verbal va a ser la mejor, ¿verdad? Quedamos de acuerdo en que vamos a llevar el procedimiento arbitraje por un arbitraje e iniciamos el proceso como tal. Ahora, ¿qué va a ser un acuerdo de arbitraje? Indistintamente que esté en un convenio o en una cláusula. Es un acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación jurídica, contractual o no. Y esto es importante y ustedes lo van a encontrar en la mayoría de cláusulas de arbitraje que van a poder ver en su ejercicio profesional, incluso en la que tienen en los folders también ya se contiene. Someter todas las controversias. Porque si somos amplios en el sentido interpretativo, vamos a entender que cualquier situación que surja de la relación contractual o no va a ser sometida mediante arbitraje. Y la decisión final de determinar la competencia la va a tener el árbitro, la van a tener ustedes. No se trata de la validez de la cláusula, se trata de la competencia del tribunal. Lo único que tienen que determinar es que la cláusula exista, que la controversia se encuentre dentro del esquema de lo que las partes han pactado, y entonces, bueno, decidamos con base al 3 de la ley de arbitraje. Pero es amplio, ¿no? Todas las controversias y todas las cláusulas, la mayoría dicen lo mismo. Todas aquellas controversias que surjan o se relacionen con la interpretación, ejecución de este contrato se resolverán definitivamente mediante arbitraje. Y ahí está que se amarró. No hacemos más, ¿verdad? Entonces la construcción de la cláusula no es tan complicada. Lo que tenemos que asegurarnos es que cumpla con los requisitos que establece la norma y poder amarrar la controversia que nosotros queremos que se litigue mediante arbitraje. Decir queremos que se litigue tal vez suena muy pesado, que estamos pensando que nos vamos a pelear. Pues mejor prevenir que lamentar. Y a veces las personas simplemente se encuentran con la cláusula y dicen, pero ¿por qué estás sometiendo esto a un centro si nosotros nunca vamos a pelearnos? No es eso, solamente queremos garantizar que en el momento de que surja un conflicto, pues lo resolvamos de la manera más pacífica posible, porque al final de cuentas el arbitraje es un pacto de caballeros, es una negociación. No es un litigio complejo para irnos a alegar, para anunciar. Entonces no es para dialogar, para negociar, para platicar con argumentos y hechos definitivamente, pero no para poder echarnos en cara lo que sucedió en la relación contractual. Me acaba de pasar en un tema de alianzas comerciales la semana pasada, un abogado, colega, yo redacté el contrato y el colega lo lee y me dice, mira, ¿y este centro de arbitraje qué es? Y que no sé qué. Yo no quiero pelear con ustedes porque esto es caro, que no sé qué cuánto. Yo le digo, mira, no se trata que vamos a pelear, se trata que la situación comercial debe estar sujeta a una forma más fácil de resolver el conflicto con árbitros especializados, cosas que vayan a darle una solución a lo que estamos haciendo. O sea, estamos hablando aquí de ingeniería ambiental, porque eran ingenieros ambientales. Pues obviamente, con el perdón que se merece mi querida Quetzaltenango, el juez creo que se fue mucho en ingeniería ambiental. Entonces, en un arbitraje ad hoc, ¿verdad? Puede haber nombrado pues, un ingeniero, un ingeniero agrónomo, un ingeniero ambiental, etcétera, ¿verdad? Para pues, tener un consejo más de un especialista. La situación es saber cómo colocar. La cláusula ya estaba escrita y la firmada. Ahora,
cuáles son los requisitos de validez. ¿A qué conclusión llegamos con los requisitos para que una cláusula sea válida? Bueno, tiene que estar por escrito que existe el acuerdo, es la opción 1, ¿verdad? Todos nosotros en nuestra vida profesional redactamos distintos contratos, creamos distintas cláusulas. Ahora con inteligencia artificial ya solamente solicitamos a la IA que nos redacte alguna, si le planteamos alguna situación que queremos que vaya en un contrato y nos crea unas 5 cláusulas. Yo lo uso mucho para contratos complejos y pues ya está, ¿verdad? No hacemos bolas, para constar por escrito en algún documento. Y segundo, que verse sobre una relación jurídica determinada, y por eso es que yo iba al punto anterior, todos los conflictos o parte, porque si sabemos que algunas circunstancias de nuestra relación jurídica o el convenio que estamos llegando a firmar con nuestros clientes no es motivo de ir al arbitraje, pues entonces lo sometemos a la jurisdicción ordinaria y podemos cuadrar eso. Son dos cosas tan sencillas: que conste por escrito y que se determine la relación jurídica que queremos que se resuelva en el arbitraje. Claro, eso materializarlo para nosotros los abogados, para nosotros los notarios, se ve complicado porque nosotros pensamos en todo lo que pueda suceder con la relación jurídica de nuestras partes. Mire, pues que ellos tienen una distribución de carbono y tienen que pasar por diferentes municipios de Quetzaltenango, que va a pasar por de Guatemala, departamentos, que va a pasar si caen en un bache, las calles están tapadas las calles, o miren aquí en Villanueva se cae la gente, se hunde la gente, ¿qué sucede? Y estamos maquinando cosas. Tan sencillo es como que terminar, bueno, todo lo que tenga relación con la interpretación y ejecución del contrato y se acabó, ¿verdad? Ahora, si consideramos que no queremos que las partes vuelvan a firmar y que vuelvan a dar vueltas, bueno, determinar en el contrato que la comunicación para la modificación del contrato y o su interpretación va a quedar limitada a un correo electrónico específico y decirle a nuestro cliente: mire, usted redacte los correos electrónicos indicando que las controversias se van a llevar a cabo mediante arbitraje, mándelo, y como ya quedó en el contrato de que esa es la vía correcta de comunicación, pues se tiene que tener aceptado, se tiene que tener por aceptado el acuerdo. Entonces, soluciones hay. Lo que a veces queremos es complicar la vida, ¿verdad? diría yo que la complicamos de más. Ahora, bueno, ¿qué debe tener la cláusula? ¿Qué piensan que debe tener? Cuéntenme ustedes, amigos míos, ¿qué piensan que debe tener la cláusula? El lugar donde debe celebrarse. El lugar donde debe celebrarse. Ok. Una opción. Voluntad. Voluntad. ¿Quiénes son las partes? ¿Quiénes son las partes? El número de árbitros. Número de árbitros. Los temas que van. Los temas que se van a discutir, por allá. Quizá el centro donde se va a realizar el... Si va a ser institucional o ad hoc. Ajá. Buenísimo, buenísimo. Solo faltas tú. No, dejes en suspenso. Pues tal vez la elección del árbitro. La forma de elegir el árbitro, ¿verdad? Todo lo que ustedes dijeron es correcto, porque es necesario para llevar a cabo un arbitraje. Sin embargo, tampoco podemos ser tan formalistas, porque eso nos va a crear problemas en la forma de ejecutar el arbitraje, y ahorita vamos a entrar en esos ejemplos. Bueno, ¿qué debe tener una cláusula? Primero, el número de árbitros. Definitivamente, si nuestra controversia se puede resolver por un árbitro, por 2 o por 3, pues nosotros lo podemos llegar a determinar dependiendo de la cuantía, dependiendo de la complejidad del litigio. Si es una situación societaria, por ejemplo, yo escogería uno. Si es una situación de distribución de energía, algo que involucre concesiones, yo involucraría 2 o 3. Si es una situación que involucra, por ejemplo, simplemente la forma en la que se va a distribuir un producto, yo elegiría uno. La idea de esto es nosotros entender cuál es el objeto de nuestro contrato y no complicarle la vida al cliente. Porque si estamos sugiriendo el arbitraje es porque queremos hacerlo entender de que no tiene que ir a perder 20 años a tribunales para obtener justicia, sino que puede utilizar 6 meses a un año para obtener la misma justicia.
Y eso es ventaja competitiva para él y sus empresas. Porque recordemos que con activos congelados, dinero que no se mueve, es dinero perdido. Lo mismo pasa con los bienes, los activos de las empresas que se encuentran en algún momento embargadas, detenidas o simplemente no avanzan dentro de los procedimientos que se están llevando a cabo. Entonces esta parte de la razón es importante. Bueno, establecimiento del tribunal arbitral. ¿Cómo se va a llevar? ¿Cómo se va a constituir el tribunal? Se va a constituir con base a un reglamento, se va a constituir con base a la ley de arbitraje, se va a constituir con base a una ley modelo, se va a constituir con base a lo que las partes necesiten en ese momento. Hay que establecer la manera en que se va a constituir el tribunal. Lo que sugerimos nosotros es que se adecúen a un reglamento. No creemos Frankenstein, experimentemos. Adecuemos a un reglamento y aquí viene el tercer punto. Bueno, arbitraje ad hoc o arbitraje institucional. Yo sé que ustedes conocen la diferencia, entonces pues alguien que me pueda apoyar en este apartado. Ad hoc e institucional. El institucional es el que presta un centro determinado que se dedica a la materia de arbitraje, y el ad hoc puede ser cualquier persona que no necesariamente esté en una institución. Muy bien, perfecto. El arbitraje institucional va a ser aquel que va a ser administrado por un centro. Recordemos que los centros no conocen de las materias, sino administran los procedimientos. En cambio, el arbitraje ad hoc es aquel que nosotros mismos formamos con respecto a las necesidades que vayan surgiendo dentro de nuestro arbitraje o nuestras situaciones contractuales. Entonces, si no queremos complicarnos la vida, queremos una institución confiable, un listado de árbitros confiable, instalaciones para nuestro arbitraje, cafecito, nuestro arbitraje, que nos presten todos los elementos que nosotros vamos a necesitar para llevar a cabo el proceso, un reglamento, plazos específicos, alguien que se encuentre para notificar, crear todo el engranaje, digamos, que lo que sería un organismo judicial. Vamos por un arbitraje institucional. Elijamos una institución, conozcamos los reglamentos. Bueno, ¿cómo se debe reemplazar un árbitro? ¿Qué sucedería si un árbitro pues, ya es de avanzada edad, confiamos mucho en él, su experiencia es necesaria para los procedimientos, pero simplemente por la edad no puede llevar a cabo el arbitraje, no se encuentra tan presente en los procedimientos, delega la responsabilidad de resolver en el secretario o en su asistente personal, que sucede una vulneración a la confidencialidad? Muchas circunstancias tenemos que poder maquinar ese contenido. Entonces aquí también podemos utilizar los reglamentos. Si la cláusula es escalonada, o sea, pensemos en resolver el conflicto antes de irnos al arbitraje. Agreguemos conciliación, agreguemos negociación, agreguemos una amigable composición, busquemos la manera de solucionar el conflicto de manera efectiva antes de llevar a cabo el arbitraje. Dependiendo del conflicto, evidentemente, vamos a buscar esa salida. Y, bueno, obviamente, cuando se dé, hay que dejar por escrito, materializar que sí se intentó. Es la última oportunidad antes del divorcio, ¿verdad? Mira, platiquemos, por favor. Intentémoslo, si no, nos vamos en tribunales. Es lo mismo, ¿verdad? Conciliemos, platiquemos antes de que lo resuelva un árbitro. Pues el idioma, en el mundo globalizado que nosotros vivimos, llegamos a tener negocios constantes con diferentes países, distribuidores que tenemos en México, que podemos tener en China. Por ejemplo, aquí en Molbu, la fábrica de los relojes está en China. O sea, aquí prácticamente eso se vende, porque la fábrica está allá. O si tenemos que traer producto de otro municipio, exageradamente pensemos de que los productores del lugar hablan un idioma, una lengua maya. Pues, ¿cómo se va a resolver el conflicto de nosotros? O sea, hay que pensar en la idiosincrasia de nuestro país, ¿verdad? No podemos limitarnos a lo que creemos que nosotros pues sabemos. Tenemos que buscar todas las soluciones y adecuar. En este caso, pues entender qué idioma vamos a manejar. Y si manejamos un idioma extranjero, inglés, alemán, francés, y pensamos que esa es la lengua adecuada, pues podemos pactarlo, eso no nos va a limitar. Muy bien, el lugar. Ahora, aquí hay dos cosas, lugar y sede. Hay que entender la situación jurídica y la situación física. El vínculo jurídico y el vínculo físico que nos va a dar a un lugar para llevar a cabo el arbitraje son cosas diferentes. Porque el hecho de que estemos acá en Guatemala
no nos impediría llevar un arbitraje en Quetzaltenango. ¿Cómo? Plataformas digitales. Todas las plataformas digitales que vamos a encontrar constantemente a lo largo de nuestra vida y que son un boom en la actualidad, nos dan la facilidad de conexión. Y si ustedes se dan cuenta en la cláusula de arbitraje que les compartimos, ahí dice que los procedimientos se pueden llevar a cabo por la plataforma de Google Meet. Qué bonito y qué fácil estar en mi oficina litigando, en vez de salir a zona 1, a Torre de Tribunales, y hacerme 3 horas. O a zona 6, zona 9, donde están los civiles, y hacerme otra hora y media. Perder 2 horas en la audiencia, salir enojado y regresarme a mi oficina. Se vuelve complejo. Entonces, esto nos da la facilidad de poder elegir la sede. Si tenemos una cláusula que nos permite el uso de plataformas digitales, pues yo voy a estar tranquilamente en mi oficina y no más hacer bolas. Eso sí, por favor, conectame en internet, porque si no, se nos va a caer la señal, ¿verdad? Y ahora, con todo el boom que existe, que el metaverso, que etcétera, pues podemos llegar a entrar a este tipo de complejidades de litigio. Y ya está sucediendo. Nike demandó a ShockX por un portal de e-commerce de venta de sus productos en el metaverso. Ya está sucediendo ese tipo de litigios. Costa Rica ya se han llevado procedimientos judiciales en el metaverso. Entonces, ¿por qué nosotros seguimos atados a nuestra, no sé, tradición de querer llevar los memoriales por escrito del tribunal y que el comisario me lo rechace? Porque no llevaba bien el timbre. Cuando existen una gama de posibilidades para poder resolver los conflictos. Pero ¿qué pasa? Simplemente la adecuación de la norma no va al lado de la tecnología. Pero aquí el arbitraje es flexible y nos da la posibilidad. Bueno, y pues los documentos que se vayan a dar durante el litigio. Como les digo, nosotros tenemos que tratamos en nuestra vida diaria con diferentes distribuidores. La prueba que vamos a generar puede venir en inglés, puede venir en francés, puede venir en otro idioma, puede ser que también que exista un documento físico. Entonces podemos adecuar de que los documentos sean digitales, que se van a traducir de manera libre, que no van a depender de traductor jurado, infinidad de posibilidades. ¿Alguien aquí de casualidad ha tenido la oportunidad de trabajar temas de propiedad intelectual con contratos de... ¿cómo se llama? Edición de obras? Va. Hay muchas editoriales en el mundo, pero hay una editorial que tiene una sede en España. Y hay mucho guatemalteco que publica sus obras a través de esta editorial. Sin embargo, la sede del arbitraje es en un país que se encuentra en Medio Oriente. Lo dicen sus cláusulas. Y mucho guatemalteco se queda congelado al ver qué está pasando, porque dice, yo ahora como litigo, después se quiere ir a España. No, esto es un arbitraje en Medio Oriente, se tiene que resolver de esta manera. Entonces, esta situación de los documentos, la sede y el lugar, se unifica en una situación tan sencilla como es una cláusula arbitral. Y está pasando todos los días. Si logramos nosotros atraer el arbitraje a una situación virtual, yo no garantizo que van a ganar, pero garantizo que va a ser más sencillo poder llevarse a cabo ese litigio y no perder ese cliente. Es que son clientes que pagan bien. Aparte de la forma en la que se litiga cambia completamente. Hay convenciones muy buenas con respecto al litigio en plataformas digitales. La Convención de Singapur de 2008 ya nos regula estos temas. Cuando aquí en plena pandemia estábamos viendo qué hacer con tribunales, yo creo que ni reglamento tenemos todavía para servicios virtuales. Entonces, la forma en la que el arbitraje nos ayuda es muy grande. Licenciado, solo una pregunta. Claro. Ahí en la cláusula, en el segundo requisito dijo que había que elegir el reglamento, el convenio, pero si el árbitro que se elige es ad hoc, entonces ¿se puede elegir un reglamento institucionalizado que el árbitro sea ad hoc? Sí se puede. Aquí la cuestión es la siguiente: la manera de redactarlo es importante, porque si tú colocas el arbitraje será de derecho administrado por el Centro de Arbitraje de Conciliación y Arbitraje Social Anónima, pues tácitamente, expresamente, estamos ante un arbitraje institucional y el centro va a administrar. Y si tú llevas a cabo tu arbitraje ad hoc, ese lado te lo van a mostrar en una reacción definitivo. En cambio, si ustedes colocan
El arbitraje será de derecho, será un arbitraje ad hoc. Sin embargo, los árbitros podrán utilizar el reglamento solamente para cuestiones de trámite. Pues ahí ya volvemos ad hoc. Obviamente, tú vas a tener que colocar lugar para llevar a cabo las audiencias, personal para notificar a las partes, secretarios para poder llevar a cabo, redactar todos los documentos que surjan durante la audiencia, los árbitros y todos aquellos conflictos que deban resolverse. La idea de los centros es contar con un personal que pueda respaldar al momento que tengamos dudas. Y todos los centros tienen. Son públicos. Aquí la cuestión es la confianza que ustedes tanto han depositado aquí en este centro para poder llevar a cabo sus arbitrajes y las facilidades que tiene también el centro. No, todos los demás no manejan virtualidad. Sí. Respecto a la cláusula, cuando usted indicaba que podemos especificar ahí que se permite el uso de plataformas virtuales, si no se llegara a colocar eso en la cláusula y tomando el ejemplo que usted daba de que estaba en Medio Oriente el centro de arbitraje, ¿hay alguna forma en este caso de modificar la cláusula o ampliar? Sí, eso ya sería dentro del procedimiento arbitral. Hay algo que se conoce como es una hoja de ruta del procedimiento. Las partes van a poder sentarse y dialogar cómo es que quieren que se lleve a cabo el procedimiento y modificar en ese momento si quieren que se vea virtualmente. Nosotros, por eso, dentro de la cláusula modelo que les hemos pasado, pues ya van contempladas todas aquellas situaciones que se pueden dar y opciones en la parte de abajo donde hay pies de página para entonces poder tomar una decisión que se adecue a nuestras necesidades. El centro cuenta con espacios físicos acá en la ciudad de Guatemala, con plataformas virtuales y con sus lugares en México, Huehue y Occidente, ¿no? Entonces, eso nos da facilidades para llevar a cabo los procedimientos. Esa es la idea de tener un centro de respaldo, ¿no? ¿Verdad? Ok. Esta es una cláusula modelo de la Cámara de Comercio Internacional. Como ejemplo, para que... Bienvenidas. Para que nos demos cuenta cómo es que más o menos son distintas cláusulas, aparte de la que amablemente les hemos proporcionado. Pues de igual manera, todas las controversias que deriven de contrato que guarden relación con este serán resueltas definitivamente de acuerdo con el reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional por uno o más árbitros nombrados conforme a este reglamento y se cerró. No se complica, porque los reglamentos ya contienen todo aquello necesario para poder llevar a cabo el arbitraje, que es el contenido que les acabo de mencionar: idioma, elección de árbitros, sede, derecho aplicable, norma supletoria. No tenemos que complicarnos la vida y redactar monstruos de cláusulas cuando podemos adecuarnos a un reglamento. Ahora, bajo el supuesto de que ya hemos redactado nuestra cláusula y quisimos ser imaginativos, llegamos, no queremos usar una cláusula modelo, queremos ser imaginativos, queremos experimentar. Bueno, pues nos vamos a encontrar con distintos problemas. Existe dentro del mundo del arbitraje lo que se conoce como cláusulas patológicas. ¿Quién me puede comentar en qué consiste una patología? Algo que tiene. Yo sé que no somos médicos, pero... Creo que es algo que tiene algún error. Un problema. Además, de este lado, una patología. Que no tiene un funcionamiento correcto. Ahí estamos. La situación del uso correcto, la validez. Cuando queremos nosotros irnos por la vertiente y no queremos hacer uso de las cláusulas, podemos crear este tipo de problemas. Las famosas cláusulas patológicas. Y existen diferentes cláusulas patológicas. Pensemos, estamos en nuestra oficina, una noche de viernes, fue una semana pesada, el tráfico nos tiene estresados. Solo queremos llegar a casa, destapar una botella de vino y acostarnos a ver Netflix. No queremos nada más esa noche, pero tenemos un contrato pendiente que redactar. Es una cuestión compleja que los clientes han estado exigiéndonos para mañana. De hecho, era para ayer, pero la secretaria no lo hizo. Yo lo estoy haciendo yo. Y se nos olvidó que los clientes habían pedido arbitraje. Y yo perdí la hojita que me dieron en la charla de la cláusula y no tengo internet. No puedo descargarla de la página. Bueno, pues entonces vienen y a la medianoche, literalmente, levantan una cláusula.
Dentro de la doctrina de las cláusulas patológicas, las famosas cláusulas de medianoche son cláusulas de emergencia que han surgido para pactar arbitrajes y que contienen errores que nos van a volver inejecutable la cláusula para llevar a cabo el arbitraje. ¿Por qué? Yo no voy a decir que fueron responsables, pero sí puedo decir que por esa celeridad en querer construir algo que no se nos estaba dando. Las cláusulas patológicas simplemente no se encuentran donde deberíamos estar donde debemos estar parados, donde debería estar la cláusula objeto. Están en otro lado, no están ni aquí ni allá. O sea, no forman una situación ad hoc, una situación institucional, ni contienen todos los requisitos, simplemente nosotros estamos caminando a ciegas. Y al momento que llevemos a cabo un arbitraje, nos van a botar el procedimiento en una revisión del laudo. Y nadie quiere eso. Entonces, la recomendación es siempre usar cláusulas modelo, tenerla a la mano. Ok, las cláusulas patológicas pues son adoptadas con este nombre en 1974 por Frederick Seichmann, el secretario general de la Cámara de Comercio Internacional, que se dio cuenta después de un análisis de todas las cláusulas que surgían a lo largo de los arbitrajes que eran sometidos a la Cámara, pues que contenían errores. Algo que yo adoro del arbitraje es el tema institucional, el tema internacional, porque cuando el mundo se estaba matando unos con otros en las guerras, los comerciantes estaban organizando la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio surge en 1918. La ONU surge en 1947, 48. Sí, yo sé, yo entiendo, antes existía otra organización que eran, no me acuerdo cuál era el nombre, pero los conflictos entre países eran del día a día, ¿no? En cambio, las situaciones privadas se estaban organizando de manera que confiaban unas con otras. Entonces, existe mucha experiencia en esta área. Bueno, cuando nos referimos a una cláusula patológica, pues se refiere a convenios arbitrales de una forma u otra son deficientes e impiden la correcta conducción del proceso. Ok, pero ¿es correcto seguir utilizando el término cláusula arbitral patológica? Sí, pues no es una cláusula. Pues la doctrina y la jurisprudencia sugieren que deberíamos reemplazar el término cláusula arbitral por cláusula arbitral deficiente o cláusula arbitral imperfecta. Gary Bohm es un árbitro europeo muy bueno que en su libro nos señala muchas de estas situaciones con respecto a las cláusulas patológicas y nos da diferentes explicaciones a cómo es que se dan, cómo se resuelven, cuál es la forma correcta de poder ejecutar una cláusula patológica, cuando es simplemente imposible ejecutarla, y quien tenga la oportunidad de comprar uno de estos libros, hágalo. Son muy interesantes de leer. $800 más o menos. Pero hay formas de poder entonces esquivar la patología. Y esto debe depender de los árbitros, secretarios y los abogados que se encuentren dentro del proceso. ¿Y cuál es este principio que nos va a dar una interpretación a favor del arbitraje? Pues este principio es el pro arbitrio. En el caso de Mitsubishi Motors Corp versus Solid Chrysler Plymouth Inc. del 85, se llegó a esta conclusión por parte de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, donde se hace referencia a que simplemente el hecho de haber adoptado el arbitraje como método de resolución de conflictos va a ser la manera en la que se deben resolver los problemas. Ahora, si se eligió o no una institución, pues entonces las partes debieran adecuar el procedimiento para resolver el conflicto conforme ya lo decidieron. Decidieron arbitraje, bueno, ahora pues resolvamos el conflicto mediante arbitraje, digamos una institución, actuemos de buena fe. Eso es lo que nos quisieron decir en aquel año. Y de acá nace el principio de proarbitrio. Cuando ustedes vayan a resolver procedimientos, estén planteando acciones o contestando, deberán darle una interpretación muy amplia para poder llegar a una conclusión de llevar a cabo el proceso mediante arbitraje. Yo sé que la cultura arbitral en ocasiones no es tan escasa, no nos permite pues, desconectarnos del chip de querer ir a litigar, ir a los tribunales y que me miren con mi saco, saludar a mis amigos, pero aquí se trata de resolver los problemas, resolver el conflicto. Y si ya pactamos arbitraje, intentemos resolver el problema mediante el arbitraje. Ahora,
Si también se da la situación que se hace referencia a centros inexistentes. En Guatemala existen 4 centros: IBT, CRECIC, CENAC, Centro de Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anónima. ¿Qué pasaría si dentro de la cláusula que ustedes colocan se resolverá se resolverá bajo la administración del Centro de Conciliación y Arbitraje? Excluimos el Sociedad Anónima de SA. El centro no existe, simplemente no existe un centro que se llame así. Siempre se le agrega Sociedad Anónima, por la forma en la que fue creada. O si se le agrega, se resolverá mediante el Centro de Arbitraje y Conciliación. Tampoco. Tenemos que conocer muy bien la institución. Pues justamente para eso se hacen o se utilizan las cláusulas modelo. Se dan diferentes circunstancias, o a veces se hace alusión a más de un centro. Ahorita tengo un arbitraje pendiente de iniciar, que la cláusula dice se resolverá por cualquier centro de arbitraje. O sea, lo deja demasiado abierto. Entonces, ¿nos da posibilidad de iniciarlo ante cualquier centro? La verdad es que sí. Pero la interpretación que le puedan dar el árbitro al momento que lleguemos puede ser otra. Entonces, esas circunstancias son complejas. Es mejor ser específicos. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Vamos bien? ¿Tienen dudas? ¿Voy muy rápido? ¿Ya agarraron café? ¿Agua? ¿No? Ok. Perfecto. Ok. Entonces, vamos avanzando con el tema de la sede de arbitraje. Ustedes saben que cualquier lugar físico va a ser suficiente. Lo mismo que les manifestaba, las contradicciones internas que se pueden dar dentro de las cláusulas. Nosotros podemos entender que un arbitraje se va a cabo de forma institucional, pero si al final dice se resolverá mediante arbitraje ad hoc o será ad hoc, nos va a contradecir el contenido de la institucionalidad. O pasa, hay por ahí personas que redactan cláusulas que dicen el arbitraje se resolverá conforme la ley de arbitraje. La ley de arbitraje de Guatemala es una norma mixta, sustantiva procesal, pero no nos dice cómo resolver arbitrajes. Nos da la forma, la guía de, miren, el arbitraje es esto, pero ustedes se deben adecuar a un arbitraje o a una institución. Y genera problemas. Entonces, si queremos ejecutar una cláusula de esa naturaleza, vamos a tener que entonces adecuarnos y ir bajo la confianza de un experto o de un centro que nos lleve a cabo el arbitraje. Y esto pasa. Es jurisprudencia internacional que ha dado interpretación conforme a estas controversias. Hong Kong, por ejemplo, consideran que en estos casos, a fin de salvar la cláusula, se debe entender que está facultada la persona que demanda a poder escoger la sede, a poder escoger el lugar, cuando existe contradicción para poder llevar a cabo el arbitraje. Entonces, tenemos interpretación con respecto a elegir el lugar para llevar a cabo nuestro arbitraje. Y los centros de arbitraje, los árbitros, van a conocer y le van a dar validez a este principio, al principio pro arbitrio y a la interpretación internacional. Ya no solamente va a ser la cuestión de lo que dicen nuestras cortes nacionales, sino lo que se ha resuelto en otros países. Puedes decir, bueno, queremos llevar a cabo el procedimiento en esta institución y en este lugar y que se resuelva mediante arbitraje. Entonces, opciones existen, pero bueno, si las evitamos, mucho mejor. A pesar de que existen demasiadas cláusulas modelo, indistintamente del lugar, aún encontramos mucha cláusula patológica. De verdad, cuando nos enfrentamos nos involucramos en este mundo, encontramos cada cláusula en cada contrato, en cada constitución de sociedad, en cada alianza comercial, en cada convenio que tiene algo que lo va a volver difícil de ejecutar. Por ejemplo, todas las disputas vinculadas a este contrato están resueltas a través de arbitraje. Pues estamos bien.
el tribunal arbitral estará conformado por 3 árbitros. El presidente del tribunal arbitral deberá ser un renombrado especialista en derecho civil patrimonial, con no menos de 10 años de experiencia. Deberá también ser o haber sido profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la Universidad de Lima, 3 universidades. A veces pensamos que el mejor experto del mundo resuelve nuestros problemas y lo queremos a él. Y si no existe, pues lo vamos a buscar. Alguien en el mundo tiene que tener esto. Posiblemente exista, posiblemente, pero ¿y si no? La cláusula es válida, cumple con los requisitos, se establece escrito, se establece cuál es la controversia. Pues el problema de la elección del árbitro se nos complica, porque renombrado experto en derecho patrimonial, catedrático de 3 universidades peruanas, no debe complicar el asunto. Trasladémoslo al área guatemalteca. Digamos, bueno, toda aquella controversia que resulte que deba ser ejecutada con respecto a ese contrato se resolverá mediante arbitraje de derecho, administrado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de Sociedad Anónima, y el árbitro deberá ser un abogado experto con no más de 25 años de edad, pero con experiencia en derecho de construcción, para temas de construcción. Eso no se toca así como, bueno, que joven de 25 años tiene experiencia en derecho de construcción, y aparte es renombrado. Tenemos que entender la forma de adecuar la cláusula. La semana antepasada participaba yo en un evento sobre cómo es que los abogados internos los abogados in-house de diferentes empresas deberían adecuar los arbitrajes dentro de sus instituciones. Y se decía de que no siempre el mayor experto nos va a resolver el conflicto por 2 cuestiones. Número 1, puede ser que no tenga tiempo. Definitivamente quienes están en el top de las cosas no tienen tiempo, es complicado. Y segundo, puede ser que sea experto en un área y que yo lo conozca por esa área, pero realmente mi conflicto es otra naturaleza. Entonces yo necesito adecuar la necesidad de mi contrato a el experto que va a nombrar como árbitro. Por eso el nombramiento de los árbitros en las cláusulas no es específico, se queda relegado al reglamento y ustedes van a tener que entonces elegir al experto que consideren que resuelve su controversia, de la gama de árbitros que existen en el listado del centro, o ustedes mismos en algún momento, cuando se vuelvan árbitros, pues sugerir, miren, yo me he estado especializando en propiedad intelectual, por ejemplo, me encantan las patentes, las marcas, los signos distintivos, las denominaciones de origen. Miren, amigos, pues yo me especializo en el tema, si ustedes tienen alguna institución de propiedad intelectual, pues aquí soy para servirles, ¿verdad? No es malo. Ya eventualmente cuando se hable aquí de la forma de elegir al árbitro, la confidencialidad y la imparcialidad, pues se discutirá, pero no es malo. O sea que en ese caso, licenciado, que puso, supongamos que sí se encontraran al profesional de los 10 años, pero que fuera en otra universidad distinta de las que mencionó ahí, de plano. Es inválido. Porque recordemos que la cláusula de arbitraje o el convenio arbitral es un contrato separado del contrato principal, principio de separabilidad. Entonces la interpretación debe ser justa y adecuada a lo que las partes eligieron. ¿Está en su ley de arbitraje de casualidad? Búsquenla en internet. Vayamos al apartado de revisión. La revisión del laudo. Uno de los motivos para poder plantear recurso de revisión es que el arbitraje no se haya llevado a conforme las partes lo pactaron. Ahí está la cláusula, el artículo lo dice. Entonces, si yo encuentro al experto de 10 años de patrimonio que dio clases en 2 de las 3 universidades, se está adecuando lo que las partes convinieron. Por lo tanto, va a ser sujeto a revisión ese lado. Por decir su opinión. Entonces, tenemos que ser muy sencillos, pero como decía, muy específicos al momento de redactar la cláusula. ¿Quién me apoya? A ver, ustedes tienen la cláusula en la mano. Leámosla. Se dan cuenta que no es compleja, pero es específica. Por favor, ¿cómo está?
Las partes contratantes convienen en que todo litigio, controversia, diferencia, conflicto, disputa, reclamo o reclamación resultante de este contrato o relativo a este contrato que se relacione con la aplicación, interpretación, cumplimiento, incumplimiento, resolución o nulidad por cualquier causa durante su vigencia, como a la terminación del mismo, deberá de resolverse mediante... Pausa. ¿Se dan cuenta de la introducción? Aquí vamos a entonces adecuar la parte del objeto de la controversia. Y es amplio. Ay, no hay vuelta atrás que me digan que, miren, no se aplica el arbitraje en este contrato. Es muy específico, pero tampoco es exagerado. Licenciado, por alguna razón pusieron todos estos sinónimos de litigio, controversia, diferencia, o digamos, ha habido algún problema que porque se ha delimitado a uno no aplica para otra cosa. Sí, hay gente que quiere llegar a encuadrar la interpretación de una palabra en otra circunstancia. Controversia o reclamo. Una controversia, ya surgió un problema grande que nos está dañando la cadena de logística de la empresa. Una controversia. Un reclamo, mire, fíjese que la cadena de la sucursal 3 que nos transporta las cajas, pues tuvo un problemita. Ya no transportó bien las cajas y por lo tanto la distribución de ese día se dañó y se perdieron 10,000 quetzales. Eso fue un reclamo. Entonces la interpretación, a los abogados nos encanta interpretar cosas y decir, no, es que esto significa esto. Entonces, mejor somos más extensivos, ¿verdad? Y la idea es esto, cubrir a quienes confían en su servicio. Sigamos. Como la terminación del mismo deberá resolverse mediante arbitraje de, y ahí está el espacio para llenar, ¿verdad? Ante Conciliación y Arbitraje Sociedad Anónima, establecido en la República de Guatemala. ¿Quién será la institución que administrará el proceso de conformidad con las disposiciones del reglamento vigente al momento de surgir el conflicto? El que desde ya las partes aceptan en forma irrevocable, celebrándose las actuaciones en la ciudad de o virtualmente a través de la plataforma Google Meet. El laudo deberá ser cumplido de buena fe y sin demora alguna por las partes. Perfecto. La cláusula es amplia, nos da posibilidades de celebrarlo en cualquier espacio físico de la República o virtualmente si queremos hacerlo. Entonces, ¿por qué nosotros queremos formar un Frankenstein de poder especificar el árbitro, el lugar, el idioma? Sí, está claro. Con respecto al reglamento, ¿cuál va a ser el objeto del arbitraje? No necesitamos más, ¿verdad? Entonces, sí surgen problemas de esta naturaleza. Interpretación de palabras, que le falta algún elemento, que no se puede llevar a cabo en el arbitraje en este lugar, o esta controversia no es arbitrable. Circunstancias que se dan día a día en los contratos que se relacionan y que, pues eventualmente, como les digo, ustedes van a resolver como árbitros o como abogados de parte. Porque el abogado de parte puede ser árbitro y el árbitro puede ser abogado de parte. No estamos sujetos a una sala todo el día, en un tribunal todo el día y solamente nos vamos a dedicar a resolver. No, podemos tener ambos mundos, ¿verdad? Y eso genera buena experiencia. Porque si yo he litigado y he tenido experiencia de cómo es que se lleva a cabo un proceso, al momento que esté en el lado del árbitro para resolver, entonces voy a entender cómo es que las partes tienen esta necesidad de resolver su controversia, cómo es que se dan las cosas, voy a poder tener mayor meticulosidad con respecto al procedimiento y entender al abogado frustrado que está enfrente del tribunal exigiendo que entre trámite al proceso. O sea, son cosas que a todos los abogados nos han pasado. Uno ya no sabe si está feliz porque admitan la demanda o preocupado porque cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la arbitrariedad? La resolución de la controversia. ¿Qué conflictos se pueden someter a arbitraje y qué conflictos no se pueden someter a arbitraje? Bueno, la arbitrariedad se refiere al hecho de que ciertos individuos o entidades pueden ser considerados incapaces de someter sus disputas a arbitraje como resultado de su estatus o función. Puede decirse que la arbitrariedad plantea una cuestión de consentimiento. Cuando nosotros estemos redactando contratos y intentemos incluir la cláusula o la incluyamos,
tengamos cuidado con el apartado que estamos redactando. Seamos conocedores de la ley, seamos buenos exploradores de la ley y no no tengamos una interpretación restrictiva, sino intentemos ampliar el panorama. Luego que acá el compañero trae su Código Procesal Civil y Mercantil, buenísimo, pero le preguntaría si trae el Código de Comercio. No, tenía correcto. Código Civil, la Ley de Propiedad Industrial, la Ley de Propiedad Intelectual, la Ley de Competencia, la Ley de Derechos del Consumidor, hay arbitraje de consumo. O sea, todas aquellas cosas que nos dedicamos al día a día en nuestras oficinas, explorémosla, hagamos un esquema y decidamos, bueno, es que podemos someter a arbitraje. ¿Qué puedo yo seguir litigando en la jurisdicción ordinaria y qué puedo llevar a este centro? Exploremos el proceso, veamos cuál es la estadística de resolución del conflicto. La World Justice Project dice que en Guatemala los conflictos contractuales se resuelven en 3 años, en tribunales, en primera instancia. O sea, es una estadística real. La misma World Justice Project dice que la certeza jurídica en Guatemala, en lo penal está en el puesto 117 de 200 y la civil está en el 113. Entonces, como que tenemos esa situación de, bueno, ¿dónde llevo mi problema? Quiero resolver el conflicto. Pues tenemos el arbitraje, tenemos instituciones seguras. No porque yo sea árbitro del centro, porque como cuando yo mi CV, pues yo también trabajo en un centro en México, les digo, fíjanos, sino tenemos la experiencia y contamos con el conglomerado de expertos y listado de árbitros necesarios para poder decirles, miren señores, su conflicto está seguro con nosotros y la resolución va a ser la adecuada al problema, no la que ustedes quieran, porque tampoco trabajamos a forma, sino la adecuada al problema, ¿verdad? El conflicto que ustedes someten va a ser resuelto de esta naturaleza. No caigamos en el talón de Aquiles de la justicia, de que pensamos de que eso se resuelve de cierta forma, desconociendo lo que el experto nos ha manifestado. Y es por eso que en los listados árbitros hay diferentes tipos de profesionales: contadores, abogados, ingenieros. No todos los abogados son penalistas, no todos los abogados son laboralistas. Al menos yo me especializo en corporativo, me encanta el derecho corporativo internacional y nacional. Entonces, cuando a mí me llaman para un asunto penal, yo le digo al señor que me llama, señora, disculpe, si usted me contrata, los dos nos tendrán presos. Entonces, por favor, le voy a recomendar a alguien más. Yo tomo asuntos que sé que no manejo. Y lo mismo es con los árbitros. No tomamos asuntos que sabemos que no manejamos. A diferencia de la carga jurídica que tienen nuestros jueces, que no es su culpa. Pero tú, un juez que ha estado toda la vida en un juzgado penal y lo rotan a lo laboral, va a ir a encontrarse con un mundo completamente diferente. Y así sucede. Pero bueno, me indican que me quedé sin tiempo. Les agradezco mucho su atención, espero que hayan preguntas. Y si no, pues estamos aquí para resolverlas. Ahí hay cafecitos, chiquitas. Convivamos y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias.